Primera de Pedro, estamos terminando ya casi esta epístola. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Estamos en el tema de la sumisión. Estamos hablando sobre la sumisión, el someterse, el declarar delante de Dios que Él manda y no nosotros. Estamos en ese aspecto, en esa verdad. Y vaya que nos va a tocar practicar esto, porque el sometimiento, lejos de ser algo natural, es algo sobrenatural. He notado, hermanos, que hay mucho orgullo en medio de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. ¿Ha notado usted eso? Hay mucho orgulloso dentro de nosotros. ¿Cuándo usted sabe que una persona es orgullosa? Cuando ofende y no pide perdón, ¿es orgulloso? Sí, eso es orgullo. Cuando no reconoce sus faltas o sus delitos y pecados, ¿eso es orgullo? Sí. Cuando no es capaz de ir y pedir un perdón, eso es orgullo. Es decir, dentro de la naturaleza de los hombres hay mucho orgullo. Y hay hombres que somos muy orgullosos y hay mujeres que son muy orgullosas. ¿Está de acuerdo con eso, no? ¿Es la realidad que a usted le toca enfrentar en su casa también? ¿Se acuerdan de ese episodio tan duro? Dios dijo a Moisés, basta ya, voy a pescar a este pueblo y lo voy a eliminar. Y Moisés que dijo, no lo hagas por favor, no lo hagas, mira, el pueblo sí es un desastre, pero no lo hagas. Y a veces los pastores nos toca ponernos en medio del pueblo, Señor, no lo mates. No lo mates, dale otra oportunidad. Mira que de repente todavía no entiende ciertas cosas. Aunque francamente a veces el caso es indefendible. Porque hay mucho orgullo de parte de nosotros. Ofendemos, nos airamos, herimos. Nos paramos en una posición como, oye, yo estoy aquí, tú estás allá. Hacemos la distinción de que yo soy importante versus tú no tanto. O por lo menos somos iguales, yo no me voy a dejar humillar. Eso es orgullo. Hay mucho orgullo en nuestros corazones. Y estamos podridos en orgullo, hermano. Francamente hay una podredumbre corriendo en nuestras venas y se llama orgullo. Nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. Hay una palabra que no la usamos casi nunca y es la palabra perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que usó esa palabra perdóname? Hay gente que nunca la ha usado, no la conoce. O sea, conoce la palabra pero no la practica, porque no pide perdón nunca. No sabe lo que es decir me equivoqué. En el ejercicio del reconocimiento no hay actitud de humildad. Y hermanos, la humildad se consigue practicándola, no en teoría. Ya, pregunta, ¿hay que ser humilde? Amén. ¿Cómo logra usted ser humilde? Fácil, humillándose. Y humillarse no significa que yo tengo que pasar en el suelo, sino que significa doblegar este orgulloso corazón y reconocer y pedir perdón. Y cuando yo me equivoco, ok, es una buena oportunidad para decir y alcanzar un poquito más de humildad. Humildad. Uno no debe usar muchos justificativos en la vida, ¿sabía usted? Cuando uno vive justificándose es una persona altamente orgullosa. Porque todo lo justifica. No asume sus culpas, sino que todo lo justifica. Es que tú, es que me pasó esto, es que es por esto, es que... Y esas excusas, ¿sabe lo que hacen? Fortalecer tu orgullo. No ganas humildad. No ganas humildad cuando no reconoces. Y la tarea de un creyente es ganar humildad. Ganar humildad. ¿En qué? En todas las circunstancias de tu vida tú puedes ganar un poquito más de humildad. Pero la gente en el mundo ve la humildad como una debilidad y aún en nuestro orgulloso corazón creemos que humillarnos es muestra de debilidad y no es así. Es muestra de cristiandad, ¿sabía usted? Ser humilde, ¿Jesucristo era humilde? Por supuesto que sí. Es muestra de cristiandad ser humilde, decir, ¿sabe qué? Perdóneme. O ¿sabes qué? Perdóname. O reconozco, yo me equivoqué. El perdón debería estar siempre, por lo tanto, en nuestra boca como una parte de nuestro vocabulario habitual y no lo está. Por lo general, lo que la gente le asusta o lo que más le tortura a la gente
es llegar al punto que tiene que ir a pedir perdón. Y eso está mal, porque eso es orgullo. Pero el orgullo en nuestros corazones es muy grande. Y la iglesia de Cristo Jesús peca de orgullosa. Amén, ¿o no? El sermón como entró hoy día, ¿cierto? Entró a descubrirnos un área muy oscura de nuestro corazón. Porque sí somos orgullosos. Ahora, el problema del orgullo es que no se puede hacer nada con un orgulloso. Dios no puede trabajar en un corazón orgulloso. No puede. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 5 acá? 1 Pedro 5:5. No he entrado al sermón todavía, solo se lo anticipo un poquito para que no le duela tanto cuando entremos. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque, lea conmigo esa parte, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿O no? ¿Es la verdad? Así que, mis queridos hermanos, la sumisión es un ejercicio que yo debo hacer constantemente para ganar humildad. La sumisión es un ejercicio que yo debo hacer cada día de mi vida, ojalá todos los días y a cada rato, para ganar humildad. Sumisión, sumisión. Sumisión de carácter. Tú tienes una posición en este mundo. Si eres esposo, eres líder de tu esposa, pero en esa posición debes ser sumiso a Dios. Y tratar a tu esposa como Dios te pide que la trates. Eso es sumisión. Tu esposa, eres ayuda idónea, Dios te puso para acompañar a tu esposo y en tu posición debes ser sumisa a Dios también. Y la Biblia dice que el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Y te debes someter a eso. Si eres soltero, la Biblia dice que tú debes tener cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por lo tanto, el soltero también tiene una responsabilidad delante de Dios. Un hijo tiene responsabilidad delante de Dios cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Por lo tanto, cada uno de nosotros que tiene una posición y que tiene por lo tanto un reconocimiento en esa posición también debe ejercitar su misión. Todos debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Los pastores tenemos una alta responsabilidad, lo estudiamos la semana pasada o antes pasada, y nosotros debemos ser los primeros que mostramos sumisión a Dios, ¿cierto? Y debemos también cumplir con nuestras responsabilidades, pero en mi posición también requiero que ustedes como iglesia se sometan al consejo pastoral. Porque la Biblia dice esto, así se trabaja, cada uno tiene una posición y se somete a Dios, y en estas posiciones que nos toca a cada uno tenemos que funcionar en forma de humildad, sumisos. Reconociendo quién está por delante, reconociendo quién está a mi lado, reconociendo quién está por encima mío y por abajo mío, y en cada una de esas posiciones ser sumisos a Dios. Filipenses capítulo 2, ¿qué dice? No estimando a los demás como superiores a uno mismo. Por lo tanto, todos deben ser más importantes que yo. Esa es la actitud que Cristo tuvo. Él consideró importante a todos los demás y se sometió al Padre de esa forma. Querido hermano, la sumisión, la humildad es parte esencial del carácter cristiano. Si no la tienes, por orgulloso o por orgullosa, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Esa es una simple actitud de soberbia, no sometimiento. Y la Biblia dice que Dios resiste a los que son así. Bueno, la semana pasada comenzamos con comenzamos con el ejemplo de la sumisión de parte de los pastores y hablamos hasta el versículo 4. Hoy día retomamos en el versículo 5. La semana pasada o antes pasada estudiamos que los pastores deberíamos servir al Señor y a la iglesia no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío. Y nuestra motivación es la aparición del príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Cuando venga, Él nos dará la corona, como dice acá, incorruptible de gloria. Y eso es lo que estudiamos hace un par de semanas atrás. Ahora volvemos a retomar este estudio en el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. Ahí terminamos con esa sección. Los jóvenes, mire qué dice el versículo 5. Igualmente, fíjese en las palabras, es importante las palabras, hermano. Igualmente, ¿qué significa? Así como los pastores se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, tú también debes estar sumiso a su liderazgo. Igualmente, así como el tema que está tocando anteriormente, igualmente como los pastores han hecho su trabajo, están tratando de hacer su trabajo, tú también tienes que hacer tu parte. Después dice igualmente jóvenes. La palabra jóvenes literalmente es los más jóvenes. Igualmente los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Ahora, ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué dice los jóvenes? ¿Por qué dice los más jóvenes? Bueno, creo que hay una tendencia en los más jóvenes de la iglesia a ignorar un poco el liderazgo que debería ser ejercido o que debería ser aplicado de parte de los pastores hacia ellos. Ahora, eso no está hablando de nuestra iglesia, eso está hablando de lo que Pedro está enseñando a un grupo de expatriados de la dispersión. Le está diciéndolo, desde los más jóvenes hacia los más viejos debería estar la misma actitud de sumisión. No está diciendo que los únicos que deben someterse y no está diciendo que los jóvenes particularmente tienen un problema con la sumisión. Está diciendo que desde los más jóvenes hasta los más viejos deberíamos tener la misma actitud de sometimiento. ¿Lo entiende? Entonces Pedro está marcando una pauta acá y no está dejando afuera en ninguna medida, en ninguna manera a los más jóvenes. Hasta los más jovencitos deberían estar sujetos a los ancianos. Por eso después dice, y todos sumisos unos a otros. El pasaje es interesante porque está hablando de que toda la iglesia debería estar unida en esta mentalidad. Todos deberíamos tener la característica de sumisión, como la iglesia de Cristo. De las personas más jovencitas de la iglesia hasta los más viejos de la iglesia deberíamos lucir lo que se llama la sumisión. Hay algunos que dicen, no, yo no voy a cambiar nunca. Pecado, por hermano, eso es orgullo. Cuando usted ya se niega a cambiar, cuando usted dice, no, yo soy así, yo no voy a cambiar, usted me está diciendo entonces que Cristo dejó de trabajar en su vida. Cuando uno se sujeta y dice, no, es que yo soy así, nací así y así voy a morir, entonces usted le está diciendo, entonces Cristo no tiene nada que hacer contigo. ¿Y eso es verdad? No, por supuesto que no, el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Entonces, querido hermano, la mentalidad que nosotros ejercemos en eso, es decir, Dios siempre te quiere enseñar algo, Dios siempre va a querer enseñarte algo más, Dios siempre va a querer cambiarnos, aun cuando seamos ancianos. ¿Ha notado que hay gente que cuando joven fue muy tosuda, muy orgullosa, cuando llegan ancianos son las personas más complicadas que hay? ¿Por qué? Porque uno ya no puede decirles nada. Uno solamente tiene que quererlo, ¿cierto? No, este viejito hay que quererlo porque... O sea, entenderlo no, pero quererlo es lo único que nos queda. Porque se acostumbró que nunca le dijeran nada, que nunca lo corrigieran, nunca aceptó un consejo. Entonces cuando llegan a viejos, es una gran bendición de proporciones. Por eso, ¿sabe lo que dice el proverbio? Acepta la corrección cuando eres joven, porque cuando seas viejo serás sabio. Pero si de joven eres porfiado, cuando seas viejo vas a ser una gran bendición para alguien. Alguien va a ser como Cristo para servirte a ti. Porque imposible que te va a servir si no fuera un buen cristiano. O te mandan un asilo, te despachan, o nadie te habla, o realmente te aman solo porque te aman, no porque te lo mereces. Porque eres insoportablemente orgulloso. Y hay ancianos que llegan en esa condición porque de jóvenes se acostumbraron a ganar y a siempre tener la razón en todo. Ellos nunca pierden. Lo que usted les diga, ellos siempre tienen la razón. Es imposible que un solo individuo siempre tenga la razón de todo, hermano. Es imposible. A menos que sea Dios. Pero si no es Dios, no siempre tenemos la razón de todo, ¿cierto? Entonces, la persona que tiene la razón de todo en este mundo no es porque la tiene, sino porque ya los demás se cansaron de pelear con él. Le dicen sí, sí, no, sí, sí, bonito tu pensamiento, sí, sí, no, bien.
Después te entra otra discusión. No, sí, sí, no, si tú tienes la razón. No, súper bien, súper bien. Esas personas ya dejaron de pelear contigo. Ya se cansaron porque tú no pierdes nunca, no escuchas. No escuchas. Ya cerraste tu mundo. Y tú tienes la razón y eso es así y es así y así será. Entonces la persona sabia lo que hace, esquiva el conflicto, el combate. ¿Qué dice? Sí, no, sí, sí. Súper bien, bonito, no, bien. Sigamos adelante con la vida. ¿Para qué nos vamos a trabar en algo que yo sé que no voy a ganar? ¿Cierto? Yo cuando escucho gente así le digo, oh, Dios te bendiga. Muy bien, dale, no vas con todo. No tengo tiempo. Yo no tengo el tiempo para perderlo. ¿Usted lo tiene? Yo por lo menos no. Hay gente que se demora 4 o 5 horas conversando con una persona, no la mueve ni un centímetro. Yo no tengo 5 horas para perderla. He perdido muchas horas así, por eso ya no tengo horas. Porque ya perdí todas las que tenía que perder. Hoy día una persona que la escucho y ya es así, ah, Dios te bendiga, oye, súper bien, dale. Hágalo, no, sí, yo creo que, no, bien, 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 dale, dale, dale. O sea, dale, quítate de mi camino, yo tengo que hacer otras cosas. Y si te empieza a pasar algo así, hazte la pregunta, ¿o soy muy sabio yo? ¿O soy muy orgulloso? ¿Soy tan sabio que todos me dicen que sí? ¿O soy tan orgulloso que la gente ya se cansó de hablar conmigo? Escuche, escuche. Cuando alguien te va a decir algo, escúchalo. Reflexiona, tómate una pausa y trata de leer lo que te están diciendo. Porque no vayas a caer en este cuadrado o en esta situación de que ya la gente se cansa de hablar contigo porque tú no entiendes nada. A veces la gente cree que tiene la razón de todo. No, no, no. A veces no es que tienes la razón de todo, es que ya la gente no está discutiendo contigo. Porque no entiendes. Entonces le dicen que sí nomás, y lo dejan pasar. Vaya, vaya, no, no importa. Si no va a cambiar. Y la gente ya renunció a pensar que tú podrías cambiar. Y eso es porque hemos sido demasiado orgullosos a veces en nuestra vida. Lamentablemente nos pasa eso. Y eso puede ser en un joven, puede ser en un niño. Hermano, eso no pasa solo con los ancianos, puede ser como joven, como niño. Hay niños que usted ya no les dice nada, ¿sabe por qué? Porque no entienden nada. Y hay padres que equivocadamente renunciaron a decirle algo porque no, ya no le digan nada, si este es así. Hay jóvenes que ya nadie les dice nada porque no es que sean tan sabios, que no, es que ya son. Hay adultos que son, y hay ancianos que son así. Es decir, el orgullo es una patología espiritual que la podemos tener desde lo más chico al más grande. Es algo que está allí que puede agarrarnos a cualquier edad. Bueno, versículo 5. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Los ancianos acá, ¿quiénes son? Los pastores, ¿ya? Esperamos no ser, yo no me considero tan anciano, pero anciano en la posición, no la edad, gracias a Dios, que no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la posición que nos toca jugar. Ancianos hace énfasis un poco en la sabiduría que debería tener el líder que uno tiene por delante. Sabiduría que no brota de nuestra experiencia, por cierto. Porque si el pastor tiene 20 años, 25 años, 30 años de edad, imposible que tenga la sabiduría de un viejo por su experiencia, pero tendrá la sabiduría de un sabio anciano que es Dios. Por lo tanto, el pastor no se basa, todos sus consejos se basan en su experiencia, no, se basan en lo que conoce de Dios. Lo que usted se debe preocupar es que el hombre que esté por delante sea un varón de Dios, un varón de la palabra. Si es jovencito, no es tan importante, es de la palabra. Es un varón de Dios, es un varón que busca a Dios, que escucha a Dios, que habla con Dios, que teme a Dios, que aprende de Dios. Ese es un varón de Dios, es digno de respeto. Y puede ser un buen anciano, aunque sea un joven. Porque no se trata de la edad, se trata de la sabiduría que fluye de Dios y que Él la absorbe y la puede vivir y la puede transmitir. Amén, ¿cierto? Entonces, hermano, no es la juventud. Gracias a Dios que podemos tener pastores jóvenes. Es una bendición a veces tener pastores jóvenes. Salen más baratos, ¿sabía usted? Se enferman menos. Es un buen negocio. Agarre, si van a agarrar a un pastor joven, no agarremos uno viejito que le queda poco hilo en la carretilla y ahí, ¿cuánto le quedará a mi pastor? 5 años, Señor, bendígalo para que sean 6 años y así. Antes en Chile se respetaba mucho más el concepto de un pastor anciano, de edad. Siempre que uno va a cualquier lugar y dice, no, el pastor de tal iglesia viene, siempre están esperando un viejito gordito, con canas, con barba, y ahí está el pastor. Y aparece uno y, el pastor, este pobre pastor, este pajarito, ¿qué sabrá? Me pasó cuando fui a España,
la gente hacía publicidad que venía un pastor conferencista de Chile, allá a España, y llegué yo. Y la cara de asombro de algunos fue un poco decepcionante para mí, pensaba que se iban a alegrar más y... ¿Es usted el pastor de Chile? Sí, yo soy. Y leí su mente, ¿qué me podrá ofrecer este muchacho? Bueno, esa es la cosa, la gracia de Dios y su palabra, porque después cuando predican la palabra se dan cuenta que es Dios, que habla por jóvenes también. Hermano, no es la edad, es la posición y la sabiduría que Dios te da. Y Dios honra su ministerio, y Dios honra a las personas que Él pone en el ministerio. Bueno, cuando fui a España no era como hoy día, quizá hoy día ya no se sorprenderían tanto, los años pasan. Versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, hay una gran responsabilidad de toda la iglesia de demostrar sumisión, y todos sumisos unos a otros. ¿Cómo logramos ser sumisos unos a otros? ¿Cómo logramos someternos? ¿Cómo logramos relacionarnos humildemente? ¿Cómo logramos realmente, hermano, escuchar al otro hermano, aprender de mi hermano, crecer con mi hermano, no ser orgulloso? ¿Cómo logro eso? El versículo 5 lo dice. Revestíos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestirse, si quiere anotar la definición de revestirse, significa ceñirse. Es una acción de colocar un delantal para no ensuciar su ropa en la ejecución de alguna labor. El otro día estaba con el hermano Claudio me ayuda en lo que él estaba soldando, me recuerdo ese día. Y él usa un delantal de cuero. Y me hizo recordar este versículo a ese delantal que es para no quemarse, para no ensuciarse el resto de la ropa o no dañar el resto de la ropa, porque eso cubre y asegura que eso no traspase la ropa que yo estoy portando, que yo estoy llevando. Querido hermano, y eso es revestirse, es ponerse la humildad por delante. Cosa que si voy a hacer algún ministerio y mi hermano, no sé, por alguna situación que anda mal en el día, me trató un poco mal, la chispa cayó ¿a dónde? No pasó para adentro. Mire qué importante es. Yo el otro día estaba acompañando a mi hermano, no puedo decir que estaba yo trabajando, pero lo estaba ayudando, digamos, estaba mirándolo y pendiéndole conversa para que no se aburriera. Y él estaba haciendo algo con una galleta, ¿cierto? Gastando un poco de un fierro y saltaba chispa. Él obviamente tiene toda su indumentaria y asegurado. Y yo estaba con mis zapatillas, que eran zapatillas de estas de correr, ¿cierto? Esa era mi ropa de trabajo. Obviamente no tengo ropa de trabajo. Entonces me puse mis zapatillas y yo sentía de repente un par de vibraciones en mis pies. Y después me di cuenta que las chispas estaban penetrando ahí esas zapatillas. Obviamente después me conversaba con el hermano más, tratando de evitar que cayeran las chispas, porque me di cuenta que si eso pasa, quema. Y si quema, duele. Y si duele, puede afectar tu actitud. Querido hermano, para servir a Dios, para venir a la iglesia, el primer delantal que se tiene que poner es la humildad. Dice la Biblia ahí, revestíos de humildad. Si quieres servir a Dios, el primer delantal que se tiene que poner, ¿cuál es? Humildad. Porque pasa que a veces uno está sirviendo a Dios y alguien me dice algo quizás no como a mí me parece. ¿Y qué debo hacer yo en ese minuto? ¿La chispa cayó dónde? En la humildad. Está bien, hermano, gracias. Gracias. ¿Qué hago, hermano? Hermano, ¿puede hacer por favor esto rápido? Sí, hermano, sí lo puedo hacer. Y se va rápido a hacerlo. Esa chispa que usted sintió, algunos no vienen con ese delantal. De hecho, algunos no lo usan aquí, ni lo conocen. No lo conocen. Y cada vez que les dicen algo, ¿cómo que me tiene que tratar así? A ver, hermano, tranquilo, ¿ah? Y hermano, nadie está libre de equivocarse. Pero si yo ando con mi delantalcito, nada pasa. Generalmente cuando pasan cosas así, el que anda con su delantal dice, no, seguro el hermano tuvo un mal día, hay que orar por él. Oye, qué buena actitud. Porque para dividirse no cuesta nada. Solo cuesta ser desobediente a este pasaje y no ponerse su delantalcito de humildad.
A veces venimos a la iglesia y quiero adorar al Señor y nos falta la torpeza que pasa en el camino con la señora y ahí, y como no vino con el delantal puesto, se lo puso aquí en la entrada, pero no en el camino, llegó peleado a la iglesia, enojadísimo con la señora. Ay, que esta señora que tengo yo que quiero alabar al Señor y mira esta que... El pecado no es la señora, ¿ok? O el caballero, porque a veces pasa que los hombres también nos equivocamos. Sí, es más extraño, pero pasa. Es increíble que a veces pasa. Pero si no te pones tu delantal de humildad, vas a fracasar en cómo es el siguiente paso. Porque cuando uno fue herido ya y traspasó esa chispa, uno se molesta. Y responde de la misma forma y empieza en medio de nosotros una guerra. ¿Y cuándo para? ¿Sabe cuándo para? Cuando uno de los dos en medio de la guerra dice estoy tonteando, se pone la humildad y dice, ¿sabes qué? Ya, ok, perdóname. No, pero es que tú... Y le están pegando, pero ya ahora caen en su ¿cómo se llama? En su delantal de cuero, entonces ya no le entran más. Ya le entraron varias, pero fue sabia o fue sabio y se puso el delantal y empezó con humildad a tratar la situación. El otro no, el otro está lleno de chispas. Está todo quemado, enfurecido, ofuscado y sale. Pero uno como ya tiene el delantal, empieza a frenar y ya no le siguen cayendo más chispas a esa persona porque yo ya paré de tirar. Ahora estoy recibiendo yo nomás, pero como tengo mi delantal, las puedo soportar mejor. Oye, todo este ejemplo para solo entender una simple pelea o conversación que podamos tener. ¿Lo entendió, no? Trato de ser gráfico con las cosas, hermano, para que usted entienda que si se pone su delantal, pocas cosas le van a afectar. Realmente no le van a afectar las cosas, porque está, como dice Pedro, ceñido, revestido de humildad. Cuando usted se pone su delantalcito y viene a la iglesia a servir, cuando usted se pone su delantalcito en la mañana, cuando va a servir a su esposo, a su esposa, cuando se pone su delantal para vivir en su familia, querido, las cosas son mucho mejor. Porque usted lo cubre la humildad, entonces lo que le tiren, sí, lo voy a hacer, perdóname. Y tiene una buena actitud. Y fíjese lo que dice el versículo, porque Dios resiste a los soberbios, a Dios no le gusta. No le gusta el hombre y la mujer, el creyente, que no se ponga su vestidura. Vístete bien, hermano. Vístete bien. Todos los días ponte tu humildad. Revístete con ella. Todos los días. Y Dios te va a aprobar si andas con tu delantal. Y se nota el tiro cuando una persona no usa su delantal porque va al choque inmediatamente, tiene una tolerancia cero a las cosas. Y reacciona muy mal cuando alguien se equivocó con él o con ella. Me pasan a llevar, fíjate vos. Perdón. Y uno da 3 pasos hacia atrás porque esa persona está como un león. Y a veces hasta en la iglesia pasan cosas así. Qué terrible, ¿eh? Qué mal ejemplo de nosotros. Es que andas sin vestidura, querido, y eres como un incrédulo en esa actitud. Pues los soberbios, se supone, son los incrédulos. Ahora mire lo que dice el versículo, porque Dios resiste a los soberbios. Para mi gozo personal, Pedro usó un proverbio. El Proverbios capítulo 3, verso 34. ¿Y sabe por qué digo por mi gozo personal? Escucho muchas veces yo que los proverbios de Dios o los proverbios de la Biblia son como citas que a veces se pueden o no se pueden cumplir, como los dichos populares. ¿Se sabe algún dicho popular? El que madruga o al que madruga, Dios lo ayuda. No, a empezar como el Chapulín aquí a citarlo al revés, ¿no? Si el río suena, piedras trae. Son dichos populares y uno dice, ¿eso se cumple o no se cumple? Y uno dice, muchas veces sí y otras veces no. El problema es mirar los proverbios de Dios de la misma forma. Que a veces se cumple y a veces no. Pero fíjate que por lo menos Pedro, cuando pensó en los proverbios, pensó que los proverbios sí se cumplen. Porque hay una gran diferencia, a mi opinión personal, entre un proverbio de hombre y un proverbio divino. Porque los proverbios divinos vienen de la misma mano, de la misma pluma de Dios. Y cuando Dios dice algo, Dios lo dice en serio.
aunque lo dijo en forma poética, aunque lo dijo en forma de dichos populares, pero ese dicho no es un dicho popular, es un dicho divino. Por lo tanto, tiene otro peso. Dios conoce mucho más a la humanidad que la humanidad conoce a la humanidad. Dios conoce más del hombre que el hombre de sí mismo. Y cuando Dios escribió esos proverbios en formato de proverbios, es la palabra de Dios igual y se cumple igual. Es seria la palabra, es serio el proverbio, porque viene de la misma pluma, de la misma mente de Dios. Hay algunas personas que dicen, bueno, los proverbios son dichos populares y algunos se cumplen, otros no. Yo lo veo un poco distinto eso. Yo creo que los dichos divinos se cumplen igual. Es la palabra de Dios presentada como dichos, pero es la palabra de Dios. Y creo que Pedro eso pensó cuando citó, Dios resiste a los soberbios. ¿Es verdad que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Siempre, siempre. No es, a lo mejor se cumple o no se cumple. No, eso se cumple porque es palabra de Dios. Y los proverbios son palabras de Dios. Ahora, la palabra resistir, mi querido hermano, ¿qué significa? Y vaya que esto es serio. La palabra resistir significa enfrentarse como en una batalla. Enfrentarse como en una batalla. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento cuando David y Goliat se iban a enfrentar en batalla? No hay amistad. Si te puedo matar, te mato. Y aquí la Biblia dice que Dios resiste. Dios sale a batalla o en batalla ¿contra quién? Contra los soberbios. Es decir, querido hermano, déjeme dejárselo bien claro, Dios no está contento contigo si eres soberbio. Al contrario, Dios va contigo como contra batalla, va con su escudo, va con su espada, porque este es un soberbio. Y yo no voy a estar contento ni te voy a aplaudir porque eres soberbio. Si tu actitud es esa, yo voy en contra de ti como si estuviera en una batalla en contra tuya. No te voy a hacer la vida fácil. No te voy a bendecir. No espere de Dios, querido hermano, orar, Señor, ayúdame hoy día si usted no ha pedido perdón por algo que tiene que hacerlo. No espere eso. No espere que Dios bendiga sus manos, la labor de su vida si usted es un soberbio. No espere, por favor, de Dios eso, porque Dios dice más encima, cara dura se te ocurre orar a mí, cuando eres un soberbio. No, yo estoy en contra tuya. Y Dios no tiene ningún problema en decir que está en contra de nosotros si somos soberbios. Yo no estoy feliz contigo. Estoy molesto contigo. Y si no cambias, yo estoy en pie de batalla en contra tuyo. Oye, ese versículo es bastante fuerte, ¿no? Gracias a Dios que eso es solo para los soberbios. Y como nosotros no somos soberbios, nos libramos, ¿cierto? Amén, amén, amén. Debería ser un amén de todos, pero hay alguno aquí que no puede decir amén porque su actitud lo delata. Es su pecado, soberbio. Hay un perno que le llaman soberbio, ¿cierto? Generalmente lo ponen en las camas, porque es un perno que no se dobla, que no se quebranta, que se mantiene rígido. Y es una buena ilustración. Cómprese uno de esos, úselo de llavero, hermano, para que se acuerde qué feo es ser un soberbio. Y a veces haga el ejercicio, trate de doblarlo con sus propias manos. Va a sacar sangre de sus manos y no va a lograr nada. Por eso Dios tiene que quebrar ese corazón, porque no funciona así. Dios no puede trabajar con un material rígido. Dios puede trabajar con algo que es flexible. ¿Se acuerdan que es Jehová? Dice la Biblia que el Señor es alfarero y Él trabaja con el barro en las manos suyas, pero no con fierro. No, Dios es malo con el fierro. Es tan fuerte Dios que lo puede quebrar. Y Dios no lo funde. No. Dios trabaja con arcilla. Dios no trabaja con metales. Lo único que puede hacer con un metal es quemarlo, fundirlo y hacer algo nuevo. Por eso creo yo que el soberbio es simplemente la muestra más evidente de un corazón incrédulo, que no se somete a Dios. No quiere. Y se echa al bolsillo cualquier cosa por su orgullo. Esa es una persona que no conoce a Dios. A lo mejor tienes apariencia de piedad, apariencia de cristiano, pero en el fondo tu soberbia es tanta que ¿dónde se ve Cristo en eso?
Entonces un creyente, si está cayendo en eso, se tiene que devolver rapidito. Eso es lo que Pedro está queriendo decirnos. Dios resiste al soberbio, así que si estás en eso, te caíste en eso por una semana, 2, 3 días, oye, devuélvete rapidito. Porque Dios está en batalla en contra tuya. No vas a salir bien parado de eso. Lamentablemente hay algunos creyentes que hasta el día de hoy han sobrevivido así. Y han creído que la están haciendo bien porque Dios no les ha cortado la vida. No abuse de la misericordia de Dios. Porque tarde o temprano Dios puede cortar rapidito lo que te aguantó por tiempo. Así que yo le animo a que se dé lueguito la vuelta. Y no se arriesgue más a estar en contra de Dios, porque usted no va a salir ganando. Amén, ¿cierto, hermanos? Piénselo bien y vea su vida y haga cambios. Haga cambios, empieza a usar la palabra perdón. Perdóname, empieza a agachar la cabeza. Vaya y hable con la persona que tenga que hablar y diga, ¿sabes qué? Aprendí de la Biblia que yo no puedo ser orgulloso, así que me arrepiento de eso y te vengo a pedir perdón. Demuestre que tiene cambios reales. No solo de palabras, después de decir las palabras, compórtese como un buen cristiano, como un creyente humilde. Y si alguien te dice algo feo, a lo mejor me lo merezco, ¿o no? Mire qué interesante el rey David. El rey David, un día que Absalón, su hijo, lo iba a destituir del reino, David se fue con sus fieles, un puñado de gente, y Absalón tenía casi ganado a todo el pueblo. Y David sale arrancando, huyendo por unas colinas y había un riachuelo, un canal ahí. Y por el otro lado venía alguien en contra de David, un enemigo. Y lo empezó a maldecir. Y lo maldijo todo el rato hasta que uno de los valientes de David le dijo, ¿voy y lo mato? Déjame ir y yo lo mato a ese. Le corto la lengua, lo pico en pedazos. Y David le dijo, déjalo. Quizás Dios lo está usando para que me maldiga. ¿Quién sabe que por eso Dios traiga bendición a mi vida? Mire qué sabio David. David dijo, déjalo. Quizás Dios, porque este me está maldiciendo injustamente, Dios me va a bendecir después a mí. Esa es una visión espiritual de las cosas que son a veces tan contrarias. Pero él veía a Dios, no pensaba en el hombre, pensaba en Dios. Y quizás Dios me va a bendecir porque este me está maldiciendo injustamente. Querido hermano, tienes que ser sabio. Haga cambios. No se quede igual. Si tienes que ir a pedir perdón, hágalo. Si tiene que humillarse, humíllese. Si tiene que portarse bien, pórtese bien. Demuestre que ha cambiado, demuestre que está escuchando. Demuestre que Dios está en su corazón, demuéstrelo. Porque, ¿qué dice el versículo? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La palabra gracia es ayuda. Dios da ayuda divina. Querido hermano, Dios ayuda al humilde, lo ayuda. Amén. ¿Lo cree? Hermano, sea entonces humilde porque Dios te va a bendecir, te va a ayudar. Tanta gente hoy día tiene problemas. Tanta gente hoy día se encuentra con situaciones. Y cuando te encuentras con eso, querido hermano, la gracia a nosotros debe ser humilde. Humilde. Y nunca salirse de la humildad para caer un poco en la soberbia. No, siempre humilde. ¿Por qué? Porque en la humildad Dios da gracia. Es ahí donde Dios te va a ayudar. Si en la humildad después te pasaste a ser un arrogante, un soberbio, te equivocaste. Dios no te puede ayudar ahí. Dios solo nos va a ayudar cuando nosotros permanezcamos en esta actitud de humildad. Alguno me puede decir, pero pastor, ¿cómo siempre humilde? ¿Cómo le voy a aguantar tanto? Hermano, aguántate. Porque Dios va a pelear por ti. Si usted se sale de ahí y se pone en la soberbia, Dios no puede ayudarte. Pero si tú te quedas en la humildad, oye, Dios va a hacer todas las cosas. ¿Pero cuesta? Bueno, si no costara, Pedro no lo hubiese dicho. Pero Pedro lo dice para que te quedes en la humildad, siempre humilde. Porque eso va a traer de Dios gracia a nuestras vidas. Mira versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa eso? Aguanta en Dios. Porque a veces uno dice, pero Señor, me han humillado tanto y tengo que seguir. Y a veces Dios dice, hijo, un poco más, un poquito más.
me dio mucho gozo en esta semana, se lo compartió a algunos hermanos, que mi hija ayer y hoy día me recordó lo mismo. Me abraza ayer en la noche, fue el jueves, el viernes, no me acuerdo, por ahí me abrazó en la noche y me dice, papá, Jesús me sanó porque está con una tos ahí un poquito pegada. Jesús me sanó, y tiene 3 años mi hija, o 4 años. ¿Sí? Siempre voy a fracasar en eso, ese es mi orgullo, tengo que ser humilde para decir perdón siempre en eso. Con 4 añitos ella me abraza y me dice, papá, Jesús me sanó. Pero después de un rato tosió de nuevo y me dice, parece que Jesús no me sanó. Bueno, agradecí al Señor por lo menos que ella ya cree en Jesús. Y ella cree que Jesús la puede sanar. Y le he rogado a Dios que nunca le quite esa fe, al contrario, que le crezca esa fe. Pero también le dije, hija, sigue orando. Sigue orando. Hija, si Dios no te sana hoy, sigue pidiéndole a Dios. Porque eso es humildad delante del que es el creador de nosotros. Querido hermano, a veces es fácil exigirle a Dios, Dios cambia esto, Dios sácame de esto, Dios arregla esto y hazlo ahora. Pero humildad también significa aguantar, aguantar, aguantar. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el versículo? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte ¿cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él quiera, que es el mejor tiempo. Hay gente que ha pasado años esperando que Dios lo exalte. Pero hermano, vale la pena. Espere, espere. Espere porque eso significa que Dios está haciendo algo con nosotros, está puliendo nuestra sumisión. Nos está enseñando a ser humildes delante de Él. Y mire que es peligroso no hacer eso. Es muy peligroso. Mire lo que dice Éxodo. Vaya a una historia antigua. Vamos a terminar ya luego, pero una historia antigua. Muy real el día de hoy también. Éxodo capítulo 15. Cuando Israel había salido de Egipto hace muy poco. Recién María o Miriam había cantado el cántico de liberación junto a Moisés. Moisés hizo 2 cantos y el primero que hizo fue el canto de liberación cuando salieron de Egipto, exaltando al Señor, y María y todo el pueblo felices de que habían sido liberados con mano poderosa de Egipto. Versículo 22. En el 21 dice, María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete, y todos felices por la obra de Dios a favor de ellos. Verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Fíjese en el relato. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Hasta ahí bien, ¿cierto? Reclamaron y Dios les proveyó. Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Otra vez? Contra Jehová, contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Wow. Se olvidaron de lo hermoso que fue ser libres, de la opresión que vivían en Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué les parece? Hay 2 formas de conseguir cosas de Dios: por humildad o por reclamar.
pero una de ellas no tiene buen fin. Al final Dios siempre les proveía y al final se dio cuenta que este pueblo ya no creía en Dios, sino que este pueblo quería exigirle a Dios nomás. O sea, querían que Dios fuera su servidor y no servir a Dios. Ellos nunca hicieron esto, hermano, de que cuando había una necesidad se humillaban y oraban y clamaban a Dios. No, ellos reclamaban inmediatamente. Me falta, ya pues muévete. Haz algo, pues si tú me sacaste y siempre sacando en cara, tú me sacaste en vez de decir gracias por sacarme, tú me sacaste. Esa es la actitud de un soberbio. Pero si tú me sacaste, tú me provees. Pues. Como cuando los hijos se ponen soberbios y dicen, bueno, pero si tú me quisiste tener, pues. Pero está bien, yo te quise tener, pero no es la forma que tú tienes que pedir algo. Eso se llama, es la actitud, hermano. Porque las necesidades eran reales, sí, pero es la actitud lo importante. ¿Cómo yo pido las cosas? ¿Cómo yo expreso a Dios mis necesidades? ¿Cómo yo también soy capaz de decir, Señor, cuando tú quieras? Porque cuando tú quieras es lo mejor. Ellos no tenían esa actitud. ¿Cómo termina la historia? Deuteronomio, vaya ya por favor, capítulo 1. Solo para hacer un resumen de qué pasó después con estos. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 30 en adelante. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. El Señor se enojó con esta generación. Y aparte de Caleb y Josué, no entró nadie más. Todos murieron en el desierto. Gente murmuradora, gente que se quejaba. Gente que no se humillaba delante de Dios, sino que se ponía en pie de exigencia ante Dios. ¿Qué esa lección nos enseña a nosotros hoy día, hermano? El verso 6 de 1 de Pedro 5 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo para exaltar tu vida. Mientras tanto, ¿qué tienes que hacer? Espera y clama, ruega. Ruega con humildad. Ruega con humildad. Y tú puedes hablar con Dios todo lo que quieras, pero siempre con una actitud de humildad. Porque cuando Dios ve soberbia, Dios no puede trabajar con el soberbio. Verso 7, terminamos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí tiene una gran promesa. Mientras Dios responda, querido, mientras Dios te pruebe, mientras Dios te mantenga sin esa respuesta, échale toda tu ansiedad a Él. Señor, tú sabes por qué estoy mal, pero echo mi ansiedad sobre ti, porque yo necesito paz, porque yo necesito aguante en medio de las circunstancias. Yo no puedo solo, yo no puedo sola. Señor, recuérdate de esto. Y mientras me respondes, dame fuerza. Esa es la actitud. El versículo 7 lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y aquí tiene una promesa, porque Él tiene cuidado de vosotros. No traduzca cuidado como que Él me va a responder al tiro, que Él me va a responder inmediatamente. Entienda, cuidado, que Dios mientras te responde estará contigo y te va a sostener. Te va a dar ánimo, te va a dar fuerza, te va a dar sabiduría mientras venga su respuesta, la que tú estás esperando. Y si esa respuesta, en vez de ser lo que tú estás esperando, es no, Dios te va a dar paz. Y proveerá otras cosas alrededor para que tú puedas soportar ese minuto de tu prueba. Amén. Dios es bueno, hermano. Espéralo. Espéralo, deja que Él trabaje. Está trabajando. Dios no ignora nuestras situaciones, ninguna de ellas. Dios está trabajando. Pero no nos paremos como de exigencia. Esperemos a Dios.
Y sí tienes todo el derecho de clamar cada día y a cada rato por circunstancias que te atormentan, que te afectan. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no me dijo que no clamara, Él me dice que me esperara, pero no que deje de clamar. Ora, 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 ora. Porque al orar y al echar mi carga a Él, yo recibo de Él su respuesta igual. Quizás no la que estoy esperando, pero lo que necesito. Paz mientras venga su respuesta. Bueno, espero que le haya servido este estudio, porque es importante conocer el carácter de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Muchas verdades importantes vimos en 4 versículos. En 3 versículos realmente. Es impactante la palabra, solo 3 versículos que podamos detenernos en ellos hablan mucho a nosotros. Hablando de sumisión, ¿cuántos han pecado por orgullosos aquí? Quiero que se ponga de pie el que se reconoce orgulloso. Inmediatamente, no tengo más tiempo, ni quiero ser elegante con esto. No quiero ser ni tierno ni elegante, solo quiero ser directo. Si eres orgulloso, ponte de pie. Y es en esta hora que vamos a romper esa cadena. Ora a tu Dios. Y usa esa palabra que usas poco con las personas. Perdóname. Dígale a Dios, perdóname. 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 Este es un minuto que se tiene que usted reconciliar con Dios primero. Y dile al Señor, por favor, así en tu corazón, querido: Señor, quebranta mi corazón. Quiebralo. Porque es soberbio. Tú no trabajas con fierro, tú trabajas con arcilla. Quebranta mi corazón. Saca toda impureza de él, saca todo orgullo. Dame humildad para pedir perdón. Concédeme la valentía, la obediencia suficiente. Hazme obediente para dar mis pasos, para demostrar que voy a cambiar y que en este minuto he cambiado. Querido Señor, estamos en tu presencia. Qué hermoso es estar en tu presencia. Muchos de nosotros somos demasiado orgullosos para que tú trabajes con nosotros, Dios. Gracias por tu misericordia. Eres muy bueno con nosotros. Tú nos podrías haber matado ayer por nuestra arrogancia. Y podrías haber terminado con nuestra vida, y es absolutamente justo. Porque tú resistes al soberbio, y a veces, Señor, aún creyentes y todos somos soberbios. Pecamos y ofendemos tu nombre. Pecamos y ofendemos a los demás. No es justo. No es justo a tus ojos ofender a las demás personas. No es justo ofenderte a ti. Tu palabra dice, Señor, que los 2 más grandes mandamientos son amarte a ti con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Aquel que tenemos a nuestro lado, quizá a la esposa, al esposo, quizá al vecino, quizá a los hijos. Señor, a veces somos demasiado soberbios. La gente incluso a veces está cansada de nosotros. Porque en todo tenemos la razón, nunca perdemos. Y Señor, cuando nunca perdemos, lo único que estamos demostrando es que nunca ganamos. No ganamos amistad, no ganamos humildad, no ganamos a otros, no ganamos gracia, de hecho la perdemos. Oro que tú obres en nuestros corazones. Gracias por demostrarnos hoy día que la soberbia es un pecado tremendo y que la sumisión es el camino correcto. Gracias por tu palabra. Señor,
es una combinación extraña, es tan dura, pero nos hace tan bien, porque quiebra este corazón orgulloso. Permítenos ser como Cristo. Él era absolutamente sumiso. Siempre se preocupó de hacer la voluntad del Padre y no la suya. Siempre se preocupó de amar al prójimo y no de amarse a sí mismo. Y necesitamos más amar a los demás que a nosotros mismos. Nosotros ya nos amamos demasiado, Dios. Permítenos no seguir amándonos, sino amar a los demás y amarte a ti y a los demás. Y estimarlos como superiores a nosotros. Ellos son más importantes que nosotros. Permítenos vivir esa realidad. Y si esta iglesia es así, Dios, estoy seguro que la vas a bendecir. No importa si haya lluvia, si haya calor, si haya terremotos, si haya lo que haya, esta iglesia, Señor, tú la vas a mirar con ojos de amor y la vas a bendecir, porque dentro de ella están tus hijos humildes, que están esperando aquella respuesta de ti, pero no en pie de exigencia, sino de clamor, de humildad, de esperanza en el Dios que tenemos. Señor, que del más pequeño al más grande en esta iglesia reconozcamos la sumisión como una virtud y critiquemos y corrijamos la soberbia, del más pequeño al más grande. Que padres aquí, esposos, esposas, el pastor, los diáconos, los encargados de ministerio, la portería y cada uno de los miembros de esta iglesia y laicos en este lugar reconozcamos que la sumisión es el camino y que tenemos que revestirnos, ceñirnos de humildad, ponernos nuestro delantal de humildad para no ser afectados quizás por la mala actitud de alguien o por el maltrato de alguien o porque alguien me trató quizás no de la forma en que yo estoy acostumbrado. Para que no entre en nuestros corazones el rencor, la amargura, la rabia. Y querido Dios, si en esta hora hay alguien que tú estás tocando su corazón, dale valentía para que en esta misma hora vaya a quien tenga que ir y le dé un abrazo de amor, un abrazo de perdón. Señor, es la única forma que podemos avanzar y es la única forma que tú te vas a glorificar. Es la única forma, aunque lágrimas surjan de nuestros ojos, porque reconocemos que nos hemos equivocado, pero que sea genuino, que sea sincero, para que nunca más tengamos que, Señor, ir allá a ofender otra vez a alguien, que haya sincera reconciliación. Querido Dios, haga su obra en medio de su pueblo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús.